Bienvenidas a Ben Mamá. Ben Mamá nace, como ya saben, de la propia necesidad de Cristina y mía de buscar respuestas a las preguntas que nos estaban surgiendo en torno a nuestras propias maternidades. Buscar respuestas y buscar preguntas, vernos reflejadas en otras personas y buscar respuestas por parte de profesionales. Para Carol Serro, con quien vamos a hablar hoy, también fue su propia maternidad la que le llevó a la figura de la doula. Pero antes de adentrarnos en qué es la doula, que algunas personas aún no saben qué es, vamos a ver quién es Carol Cerro, porque aunque Carol, aquí en Canarias eres un referente, pero bueno, para las personas que nos estén escuchando desde cualquier otro lugar, cuéntanos quién es Carol. Pues bueno, en primer lugar, darles las gracias por este ratito, por abrir esta ventana y poder contarles. Te agradezco mucho tus palabras, de verdad. Y bueno, vamos a aprovechar para contarles un poquito más sobre la labor de la doula. En primer lugar, yo soy Carol, mamá de dos soles de ya 13 y 10 años. Siempre digo que parí ayer y ya tienen 13 y 10. Y bueno, de la manita de ellos he llegado yo aquí, como tú decías, ¿no? En base a mis propias necesidades, a lo que uno va descubriendo que le falta, que no sabe ni ponerle nombre, eh, tanto en el parto, ¿no? Como incluso a veces antes, pero sobre todo en el posparto, pues a mí me fue llevando pues a un desamparo, no sé cómo llamarlo, cuando la cosa no fluye, a lo mejor no has tenido el parto ni que la naturaleza tiene previsto para nosotras, ni que te hubiera gustado tener, toda esa desconexión un poco hormonal del corta y pega cuando los partos son intervenidos, una lactancia muy complicada. Todo eso a mí me estaba haciendo conectar, la verdad, con una parte poco romántica de la maternidad, muy enamorada de mi bebé, pero muy desconcertada con todo el proceso. Entonces, es verdad que no era motivo pues ni de ir a urgencias, ni de pedir cita con el pediatra, ni de la matrona, ni de yo qué sé, pero en ese momento tú notas bueno, que ahí hay un vacío, ¿vale? Entonces ahí empezó mi propia necesidad y mis propias ganas de entender un poco lo que me pasaba y lo que nos pasa en este proceso. Y ahí en la búsqueda pues surgió la palabra, la figura de la doula, y eso a mí me hizo pues claro, darme cuenta que todo eso que yo necesitaba, que a mí me faltaba, pues estaba encarnado en una figura. Y bueno, pasados esos 2 primeros años de puerperio de mi primer hijo, pues ya vinieron las ganas de formarme bien, de buscar pues dentro de una labor pues un poco tan nueva dentro de lo moderno, siendo una labor tradicional, pero que se recupera desde la modernidad, pues gente que en este país tuviera experiencia, que tuviera una trayectoria, que los ponentes a mí me gustaran y me resonaran, y entonces, bueno, pues ya ahí ya vino toda esa parte de formarme como doula para ya estar un poco pues al servicio de otras mujeres y del acompañamiento a todo este proceso tan bonito y tan exigente también. Carol, un gustazo tenerte en Ben Mamá. La Semana Muchas Mundial de la gracias. Doula, Total, sí. muchísimas gracias, de verdad. La Semana Mundial de la Doula se celebra precisamente del 22 al 28 de marzo, con el objetivo de dar a conocer esta figura. Carol, ¿qué es una doula y qué funciones realiza? Pues mira, una doula es una figura que viene a cubrir toda esa parte que no está cubierta desde el sistema, llamémoslo así, ¿vale? Hay una parte muy importante que es todo ese control prenatal, todas esas pruebas que nos hacemos, ecografías, analíticas, medidas, pesos, toda una parte como de cuidado preventivo desde el sistema de salud muy importante, que ya se está, bueno, que se cubre maravillosamente. Pero es verdad que convertirnos en madres es algo más que un hecho físico de gestar un bebé o parir, ¿no? Dividir un cuerpo en dos. Ahí hay un cambio vital muy importante, se nos mueve el suelo bajo los pies, hay un cambio total, una transformación que lleva su tiempo, un cambio de prioridades, un cambio de necesidades, un no entender bien un montón de emociones que de repente se apoderan de ti, y la figura de la doula pues viene un poco a ocuparse de toda esa parte que se ha quedado desatendida. Para mí una parte muy importante es ayudar a que cada mujer conecte con lo que, o sea, en medio del ruido,
y de la información y de la cultura que tenemos, que está bastante alejada de nuestra biología y a lo que la naturaleza tiene previsto para nosotras, a cómo funciona nuestro cuerpo y nuestras hormonas. Para mí es importante ayudar a que cada mujer conecte con esa voz suya, con su sabiduría, con su instinto, con sus ganas, ¿vale? Con lo que ella de verdad, cómo ella quiere vivir este proceso y tratar de llevarlo lo más fiel posible a eso que ella ha deseado. Y al final, pues ser esa figura de soporte, de apoyo en el posparto, que es cuando ya realmente nos quedamos del todo solas e invisibles, pues ser esa figura de soporte, ¿vale? Por un lado emocional y luego, bueno, en mi caso ya de mano de la formación en lactancia, pues ya pudiendo cubrir todas esas dudas de posparto y lactancia. Claro, también, aunque a veces tendemos a vincular el papel de la doula con el parto, las funciones de la doula van más allá. De hecho, en el embarazo, en el puerperio, como decías tú, ejercen un papel muy importante. ¿Cómo acompañan en este proceso? Bueno, vamos a ver, yo básicamente es que voy acompañando en el momento en que cada mujer busca, siente la necesidad de ese acompañamiento y llama. Entonces hay gente que lo hace muy pronto, pues desde que se queda embarazada, incluso a veces algunas familias, algunas mujeres vienen antes, pues digamos que vienen de a lo mejor de un proceso de infertilidad o de haber tenido pérdidas anteriores y bueno, pues ahí se aborda con mucho miedo ese embarazo y simplemente ya buscan ese apoyo antes del nuevo embarazo, ¿vale? Del siguiente embarazo. Yo por lo menos lo que más trabajo no es el parto. Me encantan los partos, he acompañado muchos partos, estoy muy agradecida a todas esas mujeres y familias que me han dado esa oportunidad de poder vivir esa experiencia tan potente, tan salvaje, tan maravillosa, que nos enseña tanto y nos pone los pies en la tierra, pero de esa manera. Pero realmente mi trabajo va quizás, por un lado, trabajo mucho con las parejas en el embarazo y sobre todo el posparto, por lo que te decía, porque es una etapa muy invisibilizada, con necesidades como pues eso, invisibles, entonces no hay nada, porque por si realmente no tienes un problema para poder acudir pues a eso, al médico, al pediatra o tal, no hay una figura ahí de apoyo, ¿vale? En un cambio tan importante, en un momento de tanta vulnerabilidad, tan sensibles, tan preocupadas, con tantas dudas por minuto. Entonces, bueno, es sencillo llamar, ¿sabes? Me llaman y siempre, no sé si la mujer va a estar embarazada y está buscando apoyo en el embarazo y a lo mejor quiere un parto de alguna manera que ella quiere preparar y organizar, o muchas veces la mayoría ya están con el bebé en brazos. Y claro, cuando hablamos de doula, hablamos de acompañamiento. ¿Por qué es tan importante sentirnos acompañadas en todo este proceso de la maternidad? ¿Y crees que las doulas pudieran sustituir o ejercer el papel que tradicionalmente solía ejercer la tribu cuando teníamos esa crianza más acompañada? Sin duda se viene a resumir todo en una figura, ¿no? Es decir, que de manera tradicional, si nosotras viviéramos conectadas a nuestro ciclo femenino, conectadas a nuestro ciclo menstrual, rodeadas de mujeres, pero quiero decir en todas las etapas de nuestras vidas como mujeres, fuera habitual escuchar cómo suena un parto, supiéramos cómo se resuelven las principales dudas de lactancia, porque fuera algo cotidiano que nos rodea. Yo creo que la doula actual, así como la figura moderna de la doula no existiría, porque todas las mujeres seríamos grupo de apoyo, todo nuestro alrededor sería un grupo de apoyo. Creo que la figura de la doula surge porque principalmente hay una carencia, ¿no? Entonces, claro, venimos a sustituir la tribu, si a eso lo queremos llamar, pues esa voz de la experiencia, esa sabiduría de quien haya caminado por ese camino, que ya uno, ¿verdad? Que uno no enfrenta o no afronta, más que enfrenta el segundo hijo como el primero. Si hay muchas dudas que de base no vas a tener y hay muchos nervios que no te vas a coger y te das cuenta que hay mucho que viviste ahí como angustiada que ya no merecía la pena porque ya uno aprende de esa experiencia. Entonces, claro, yo creo que esa es la voz que transmite la doula de calma,
¿no? De decir, todo lo que para ti es nuevo, lo venimos viviendo miles de millones de mujeres antes que tú, y, y tranquila, ¿no? Que no estás sola, que lo que te pasa es normal, que lo que se te mueve por dentro es normal, que aunque todo vaya bien es normal sentir ganas de llorar, que aunque todo vaya bien es normal sentir que no puedes, que te sobrepase en esas primeras semanas, o sea, es darle calidez, es darle ese soporte a cada nueva madre, como si ahí aunáramos un poco toda la tradición que tenemos detrás de siglos y de mujeres pariendo, ¿no? Antes que hoy que estás pariendo tú. Carol, qué perfiles, ¿no? ¿Qué madres son las que más te demandan? No sé si partos en casa o primerizas, ¿qué perfiles? Pues no siempre es parto en casa, no siempre ni muchísimo menos la mayoría, sigue siendo algo que es más, aunque ya es cada vez más frecuente escucharlo, ya no nos llevamos tanto las manos a la cabeza, ¿no? Como hace unos años, ya hay varios equipos en la isla que algunos a veces se apagan y se vuelven a encender, pero bueno, no es difícil, no es algo difícil de conseguir. Pues sí, hay todo, yo creo que el perfil suele ser gente que quiere algo más, ¿no? Es decir, como, vale, yo tengo mis clases de preparación al parto y tal, yo puedo, voy pues a lo que el sistema me ofrece, pero yo busco algo más, algún lugar un poco más íntimo, quiero escuchar otra información, quiero que nos sirva un poco de toma de conciencia como equipo al padre y a la madre, es dedicarle un ratito a este embarazo. Entonces, bueno, por un lado está gente que ya viene como con conciencia buscando y sabiendo de la importancia de esa figura, de estar bien acompañados en este momento, y hay gente que en su primer embarazo pues no buscó información y ahora para el segundo dice que vaya, yo no quiero que me pase lo mismo. Eh, Sabes que cada uno, al final, como dicen, ¿no? Cada uno va conectando con las cosas cuando está preparado y no hay un mejor momento. Entonces, de repente, tu primera experiencia tuvo que ser así y ahora la buscas de otra forma y te quieres arropar mejor, ¿no? Entonces, hay gente que busca o que viene a los talleres o que busca apoyo de la doula y va a parir en Santa Catalina, aquí lo que es en Gran Canaria. Hay gente que va a parir en el materno, hay gente que quiere dilatar en casa y llegar al hospital lo más tarde posible y meterse en el paritorio 8, que es el paritorio aquí de parto fisiológico, aunque se puede parir fisiológicamente en cualquier lugar, pero ese es el paritorio así como con esa idea, ¿no? Hay mujeres que vienen de mano pues con el seguimiento y de mano de un ginecólogo muy intervencionista. Hay gente que es protagonista de su parto y de su vida. No hay un perfil. Lo que sí que igual quizás que las une es ganas un poco de saber algo más, ¿sabes? De darle, de darle un poquito más de importancia al asunto y no pasar como por un circuito y ya, sino Claro, meterse un poquito. lo que tú llamas a veces una maternidad más consciente, ¿no? Mira que yo no le he encontrado otra manera de llamarlo, ¿eh? Quiero decir, de verdad. Mira que a veces las palabras se devuelven, ¿sabes? De tanto usarlas pierden un poco la fuerza y a veces con la palabra conciencia y consciente, yo siento que pasa esto, pero es que no le puedo encontrar otra manera, porque es no seguir el circuito porque sí, ni lo que se ha hecho toda la vida porque sí, ni lo que te dice nadie, sino es pararte a tomar conciencia de qué madre quiero ser, qué padre quiero ser, qué familia quiero crear, cómo quiero vivir este momento, eh, cómo quiero recibir a mi bebé, por qué quiero tener información para poder decidir, porque al final tenemos que decidir muchas cosas, queramos o no. Entonces, ¿en base a qué? En base a la información, en base al miedo de los otros, en base a mirar de frente los míos y querer trabajármelo, ¿sabes? Creo que es eso, es tomar conciencia. Yo no le puedo encontrar otra palabra que lo Y, resuma mejor. y claro, ahora con la pandemia, ¿no? Que además está habiendo más soledad, ¿no? ¿Cómo te está afectando? Por ejemplo, ¿te dejan entrar en los paritorios? ¿Cómo está afectando toda esta soledad a las parturientas y a ti en tu trabajo de doula? Pues yo que soy muy positiva o intento ver la parte, ¿sabes? O simplemente lo que a mí me brota es como verle la parte positiva a las cosas. Yo les he dicho a las parejas todo este tiempo que esto es un regalo, porque cosas que llevábamos pidiendo mucho tiempo ahora se nos están dando. Entiéndaseme como regalo los cambios que afectan directamente a lo que es maternidad, paternidad, crianza, parto, posparto inmediato, ¿vale?
Me refiero a eso. Por un lado está que te recomienden en el hospital llegar lo más tarde posible. Eso es algo que la Organización Mundial de la Salud le lleva diciendo mucho tiempo, ir al hospital cuando realmente es necesario, no por ir antes, al final casi siempre pues nos llevamos más intervenciones de las necesarias, ¿no? Porque ya estás en un lugar donde se actúa. Entonces, ahora las recomendaciones son, vete al hospital lo más tarde posible, maravilla. Estate en tu casa, en tu cuevita, en tu intimidad. ¿Por qué? Porque es ahí donde la fisiología mejor va a funcionar. Y esto a lo mejor responde a la pregunta que me da que se me quedó en el aire de por qué era tan importante estar acompañadas en este proceso, ¿vale? Y es porque todo, al menos el parto, va unido a unas hormonas que reaccionan mucho a la adrenalina y al cortisol. Entonces, todo lo que se trate de estar en un ambiente íntimo, que te sientas segura, bien acompañada, bien arropada, todo eso va a ayudar a las hormonas del parto directamente, a tu fisiología directamente. Entonces, de ahí la importancia de ese acompañamiento en el parto. Que ahora, después, si quieres, te cuento la anécdota, ¿no? De cómo arranca y cómo se acuña el término doula y bueno, tiene mucho que ver con eso, con constatarlo de manera científica. Mejoran los resultados obstétricos cuando la mujer tiene un buen acompañamiento no sanitario. O sea, el estudio fue así, tal cual, ¿no? Y con esos resultados podemos medirlo. Entonces, pues llevábamos el hilo de... Sí, De cómo porque te están ahí, afectando, cómo te están afectando las vale. medidas anti-COVID. Entonces, bueno, las medidas del COVID. Por un lado, llegar al hospital más tarde. Creo que es un regalo para las mujeres para estar más tiempo en casa, dilatando en ese ambiente íntimo que ya sabemos que es el más adecuado y necesario. Por otro lado, no hay visitas al hospital. O sea, tú das a luz, te vas con tu pareja, con tu bebé a tu habitación y ya no está la tía Fefi, la otra, gente que no has visto en los últimos 5 años que de repente viene a verte y un poco esa incomodidad de pedir lo que necesitas o quedar como una antipática, ¿no? Entonces, nos hemos librado de las visitas no deseadas. Eh, Creo que por ese lado hemos ganado cuevita, hemos ganado intimidad, hemos ganado que las mujeres estemos pues más en casa en esa etapa primera y, y todo eso es positivo. Luego, como no positivo, pues evidentemente que llegues de parto al hospital y te hagan una PCR no debe ser muy fisiológica, muy profisiología, que tengas que estar con una mascarilla, tampoco, incluso con una PCR negativa, creo que hay cosas que se podrían revisar, la verdad, pensando realmente en la mujer, ¿vale? En todas las pruebas prenatales que no estén dejando entrar a la pareja, también me parece que al final no creo que estemos resolviendo mucho tema COVID con esa limitación, que es algo realmente importante en la vida de esas personas. Dejar al padre aún más fuera, no me parece tampoco. El apoyo, la visita me sobraba, pero el apoyo nos falta que pueda venir alguien a echarte una mano en casa, a hacerte el potaje, a limpiar, a pasar la mopa, a poner una lavadora. Hay muchas abuelas que no están pudiendo hacer su labor porque tienen miedo. Y si digamos, si uno de los, ¿sabes? De las sombras de la maternidad actual en este lugar del mundo es la soledad, creo que ahí se ha agravado y, y esa parte pues tampoco es tan optimista. En mi caso, desde el trabajo que yo hago, pues mira, no podemos entrar al hospital tampoco a paritorio porque ahora solo se permite la entrada de una persona, pero sin embargo otras compañeras doulas que se han formado con la formación que hacemos aquí desde Espacio Vida y que trabajan en Fuerteventura han tenido un disparo de trabajo porque la gente de repente no quería parir en el hospital, todo el mundo quería parir en casa. Yo he podido llevar un proyecto muy bonito aquí en Gran Canaria de mano del Ayuntamiento de Las Palmas, que ha sido acompañar a 200 familias a través de grupos virtuales. Entonces, a mí personalmente yo creo que también soy muy despierta para buscarme la vida, ¿sabes? Y para darle siempre, no sé, como aire fresco a lo que hago y creo que si no es presencial, pues va a ser online y si no va a ser en un parque y si no va a ser íntimamente, he podido seguir trabajando, ¿vale? Creo que
que bueno, también con ese proyecto del ayuntamiento fue muy guay porque igual la gente que estaba tan metida en casa y con miedo a lo mejor del trabajo y tal, es que ha sido un apoyo gratuito y nosotras hemos podido cobrar por nuestro trabajo, ¿no? Porque nosotras también pues necesitábamos seguir trabajando. Entonces yo creo que, ya te digo, para mí no ha afectado negativamente. Eh, y el lema de este año de la Semana Mundial de la Doula, que es como abriendo camino, porque porque realmente las doulas sí hemos estado en distintos países del mundo en esta pandemia ofreciendo muchas maneras de acompañar maternidades, ¿sabes? Realmente en soledad. O sea, fueron muchos meses de una madre, si pariste en marzo del 2020, estuviste muchos meses sola en casa, con un bebé, sin grupos de apoyo, sin clases de posparto, sin ir a tu, eso, ¿no? Totalmente, Como sí, decía sí, Marte, yoga, hipopresivos, algo donde encontrarte con gente. Entonces, claro. pues yo he visto mi labor muy reforzada, por lo menos en cuanto al significado y al sentido que tiene. Y en alguna ocasión, sin embargo, Carol, ha habido cierto, digamos, estigma hacia la doula, ¿no? Sobre todo por parte del sistema, del personal sanitario, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que destacarías así brevemente, ¿no? Digamos que, que de qué diferencia la doula de la matrona y cómo es ahora mismo la relación doula-matrona, ¿no? Vale, si hablas del informe Doula, a lo mejor para quien escuche y que no sepa, el informe Doula fue en el 2015. Eh, Ahí se pone de relieve un poco el intrusismo laboral, la posible mala práctica de profesionales que en el nombre de la doula estuvieran haciendo labores de partería sin tener cualificación profesional. Vamos, este fue el principal problema. Ante lo desconocido siempre surgen resistencias y miedos. Yo creo que la figura de la matrona en este país ha sido una figura pues que por un lado y por otro ha perdido su lugar en diferentes ocasiones, ¿no? Cuando pues se convirtieron durante una época en auxiliares de ginecología y perdieron toda la categoría y toda la sabiduría tradicional de la matrona. Entonces yo creo que de repente puede haber un sector dentro de las matronas que se pudiera haber sentido un poco atacado o en peligro por una figura ahora de alguien, ¿sabes? De las doulas como es, que aparecen aquí después de unos meses de formación y están haciendo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, creo que hay que poner la mirada en países donde las doulas llevamos trabajando mucho tiempo en sinergia, en armonía, con otros profesionales, cada uno ocupándose de una parte. Y, y bueno, yo he tenido la súper enorme suerte de haber tenido matronas a mi lado casi que desde el principio. Quizás cuando empecé, así de una manera más discreta, todavía criando en primera persona a mis niños, todavía pequeños y tal, pues caminé sola, pero desde que esto se manifestó como una asociación, con un local en la ciudad, con un espacio, con un centro maternal, yo desde el momento cero estuve rodeada de profesionales sanitarios que entendían y creían en la labor de la doula. Entonces, para mí no ha habido nunca este conflicto de si podemos o no podemos trabajar juntos, porque es lo que hago desde el principio. Las matronas, pues, además, matronas muy sensibles, matronas muy empáticas, matronas que doulean, matronas que conocen la importancia del acompañamiento emocional y aún así colaborando, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy bonito porque no he tenido nunca ese conflicto que puede haber surgido en otros profesionales que no entienden cómo esto se puede dar o que les ha costado mucho ser aceptados porque a lo mejor el entorno sanitario que tienen alrededor pues ha ido muy a saco, ¿no? No ha sido mi caso. El informe Doula, una vez más, yo puedo decir pues lo mismo que te decía antes, a mí me dio mucha visibilidad. Yo no sé lo que me hubiera costado salir en tantas televisiones, programas informativos, radios. Cuando salió el informe Doula fue una locura. Fueron como 20 días de colgar el teléfono de una radio para entrar en otra. Entonces yo creo que al final se hizo un eco muy grande porque yo todo el rato hablaba de lo que sí hago. Entonces, para mí fue como una manera de dar a conocer este trabajo en Canarias, ¿sabes? Además, bien arropada con la asociación detrás y con los profesionales que me acompañaban. Entonces, simplemente era decirles que sí, era posible
y no he sentido ningún estigma, nunca me han dejado, o sea, me han impedido entrar al hospital, y realmente creo que parte de miedo y desconocimiento. Eh, mm, Hablabas, Carol, de tus inicios, ¿no? Creo que parte de la formación, corrígame si me equivoco, la hiciste en Barcelona, ¿no? sí, sí, Creo. sí, Sin sí. embargo, además, cuando llegaste aquí empezaste a expandir lo que era ser doula, ¿no? Canarias no, pues no se conocía, ¿no? Sin embargo, ahora en Canarias hay mucho movimiento de maternidad consciente, ¿no? Y gran parte de eso lo tiene la promoción de doulas que cada año sacáis, ¿no? Creo que lleváis 7 ediciones. Cuéntame un poco en qué consiste la formación, qué tipo a quién va dirigido. Tú a veces la describes como un viaje, ¿no? Pues háblame un poquito más de en qué consiste ese viaje. Pues bueno, la formación, cuando yo decidí formarme no había opción en Canarias, había que irse a Madrid, Barcelona, Galicia, no había formación en ese momento por aquí, eran presenciales, eso suponía coger 22 aviones, 11 alojamientos y un curso de formación. No era fácil. Por otro lado, yo venía con esa formación después debajo del brazo a un lugar donde la gente no conocía lo que era una doula, por lo tanto nadie te va a buscar, entonces siempre ha sido una parte que he llevado ha sido esa parte activista, ya no solo por dar a conocer la figura de la doula, sino porque es que a mí la labor que yo hago me lleva a que creo firmemente que si las generaciones naciéramos en partos amorosos con todas las hormonas y el cóctel hormonal que la naturaleza tiene previsto para nosotros y tuviéramos una crianza más respetuosa de corazón, creo que seríamos sociedades menos violentas y más amables, ¿sabes? Y menos adrenalina y más oxitocina en sangre, haría un cambio en el mundo. Entonces, eh, por ahí nace después también las ganas de empezar a compartir eso para que más mujeres pudieran formarse de una manera más fácil, ¿no? Más cerca. Y bueno, yo ya sentía desde hacía un par de años, cuando la lancé, yo ya llevaba un par de años sintiendo que ese momento llegaba. Llegaba a la necesidad de hacer una formación en Gran Canaria, en Tenerife en aquel momento, justo el mismo año, unos meses antes, arrancó una formación de doulas también. Entonces, bueno, yo creo que estaba explotando todo eso aquí de repente, ¿sabes? Eh, y bueno, ¿cómo la puedo definir la formación? Desde luego como un viaje, como tú acabas de hacer, para mí lo fue, ya no por el hecho de coger aviones a Barcelona, sino a nivel personal. ¿Sabes? Fue un viaje muy grande, darme cuenta que todo lo que a mí todo lo que a mí mi intuición me hablaba, todo lo que a mí mi instinto me hablaba, pues no era una locura, sino de repente había ginecólogos, médicos, matronas, pediatras, o sea, todo el mundo en la misma onda. Eso para mí fue revelador, ¿sabes? Decir que sí es verdad que puede haber pues muchas tendencias, pero la evidencia científica dice que, y entonces ahí poder conectar de mano de todos esos profesionales con una información que encima coincidiera con lo que a ti te resonaba por dentro, pues era para mí, fue pletórico aquello, ¿no? Encima, pues saliendo del puerperio de mi primer hijo y embarazada de mi segunda, o sea, fue realmente un viaje transformador que me empoderó mucho para realmente confiar en mi cuerpo, en mi bebé, en, en toda la información que llevamos dentro como mamíferas que somos, que yo digo, pero si una coneja sabe, pero si una rata de alcantarilla sabe, ¿cómo no vamos a saber nosotras? ¿No? Si es que somos mamíferas, tenemos toda esa información dentro. El bebé viene con un montón de información también, instintiva, puro instinto, pero él la tiene. Entonces, bueno, a la vez que yo salía un poco para adelante, o sea que yo iba ya empezando un poco a poder, yo te digo que lancé el primer círculo de maternidad y paternidad consciente un año, a ver, sería 2009, sí, sería en octubre del 2009, septiembre, octubre del 2009, lancé la información, la publicidad del primer grupo de maternidad y paternidad consciente para empezar en noviembre. Lo tuve que adelantar a octubre porque el grupo se llenó y la gente ya estaba en un estado de gestación que en noviembre ya le quedaba tarde. Entonces es como si la gente hubiera estado esperando que esto sucediera, ¿sabes? Mi sensación fue esa.
Ese trabajo lo empecé a hacer sola, pero cuando ya arrancó, o sea, cuando ya mi segunda hija ya tenía tres añitos, yo ya solté toda esa primera parte de la crianza más exigente y ya empecé a tener ganas de estar un poco más fuera de casa y vino la búsqueda del local en Las Palmas, en la zona de Guanarteme y tal, y se conformó la asociación. Ya ahí había un grupo que podía compartir y formar mujeres, porque ya yo no estaba sola. Ya había un equipo multidisciplinar, cada uno desde un ámbito diferente, que podía aportar mucha información de calidad. Además, todos resonábamos, todos íbamos en la misma onda y ya podíamos pues conformar una serie de sesiones que al final a una persona le dieran lo que yo considero que tiene que tener una doula, que es un conocimiento sobre el proceso que va a acompañar, sobre lo que es, ¿no? Todo el ciclo femenino, el ciclo menstrual, el embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia, la crianza. Y desde muchos frentes, o sea, esto te lo cuento yo, esto te lo cuenta la matrona, una fisioterapeuta y un ginecólogo y una psicóloga y entonces entre todos tú vas creando un imaginario nuevo alrededor de todo ese proceso que vas a acompañar. Eh, y así surgió, ¿sabes? Surgió porque tenía que pasar y se llenó. O sea, los 3 primeros años que fueron presenciales fue maravilloso porque pues, grupos de 17, grupos de 15 mujeres de repente, siempre lo cuento porque me parece muy relevante que el 80-85% fueran sanitarias, que luego volvieron al sistema con toda esa mochila cargada de información, de otra manera de acompañar, todas lo dicen, el 100% dicen que no han vuelto a trabajar de la misma manera. Y ya no te hablo en paritorio. O sea, muchas de ellas que eran enfermeras ahora son matronas. Y está Sara, ahí está Tania, ahí está Angara, está Meli, está, o sea, hay un montón de gente que primero hicieron la formación de doula. Y desde luego para mí eso es una diferencia con matrona. Pero es que las que trabajan en urgencias del Negrín como enfermeras también te lo dicen, ¿sabes? Y hay otra manera de colocarse al lado del otro. Un viaje y además un aprendizaje, por lo que estás contando, ¿no? Vamos a ir despidiéndonos, Carol, pero antes de despedirnos voy a leer un trocito de una publicación tuya, ¿vale? Se lo tengo por aquí. Qué Leo. ilusión. Criar con respeto no es una opción, es respetar a los niños y niñas como personas que son, pequeñas, pero personas que merecen ser respetadas. Esto es, no violentadas ni en lo físico ni en lo emocional, teniendo en cuenta sus necesidades y su vulnerabilidad. De aquí para atrás, la infancia no ha tenido la categoría de persona. Las emociones y necesidades han sido ignoradas. Una reflexión muy interesante que además tiene mucho que ver con esta pandemia en la que no siempre se ha escuchado a los niños y en la que no siempre escuchamos a los niños, ¿no? El acompañamiento del que nos has hablado durante todo este proceso, el trabajo de la doula, tiene que ver mucho con la madre, pero tiene que ver también mucho con los niños. Y tu propio trabajo como doula tiene mucho que ver con la propia crianza de tus niños, ya adolescentes. Sí. Entonces, antes de despedirnos, sí que me gustaría que dijeras por qué no estamos respetando a los niños, por qué no los estamos escuchando y hacia dónde deberíamos de ir, porque al final escucharlos a ellos va en la misma mochila que tener una maternidad consciente. Me gustaría que dieras un pequeñito apunte sobre eso antes de despedirnos. Bueno, yo creo que la labor de la doula es cuidar a la madre para que la madre cuide o sea, al final el efecto último está en ese bebé, está en ese ser humano que llega, que somos todos. Porque yo creo que hablamos de los niños como si no fuéramos nosotros, ¿sabes? Hablamos de los niños como algo ahí y somos todos vamos pasando por ahí. ¿Cómo puede decir alguien no me gustan los niños o me gustan los niños? O sea, si que niño eres tú has sido niño. Entonces, bueno, ¿por qué no son escuchados? Bueno, básicamente porque nos movemos en un mundo y en un sistema eh, donde las mujeres tampoco, o sea, patriarcal, adultocéntrico, eso es una realidad de sistema que hemos ido creando y yo creo que estamos cambiándolo. O sea,
Antes nunca se pensó en los derechos de los animales, nunca se pensó en los derechos de los niños. Los niños nunca van a poder tener un sindicato que vele por sus derechos, nunca van a poder hacer una revolución, nunca van a poder decir un basta ya. Es más, van hasta justificarte todo lo mal que lo hagas, ¿sabes? Van a justificar maltrato, van a justificar abuso, van a callarse muchas cosas. Entonces, yo creo que nos toca a los adultos. Lo mismo que estamos abriendo conciencia con la ecología, con el planeta, con el maltrato animal, con tantos ámbitos que antes no se valoraban, ahora estamos mirando a los niños. Y también creo que en el momento en que nos hemos empezado a ocupar de nuestras propias emociones como adultos y a nuestras heridas como adultos, ¿verdad? Y hemos tirado de ese hilo y nos han llevado al niño que fuimos, hemos empezado a darnos cuenta de que cómo estamos criando afecta al adulto que van a ser. Entonces creo que simplemente pues verlo como algo positivo, como una nueva era, ¿no? Donde ahora nos damos cuenta que lo emocional impacta en lo físico en lo emocional, que somos un todo, que nosotros, ¿sabes? Hay un niño dentro de nosotros herido y que muchas veces pues criando con respeto a una nueva generación también nos curamos nosotros de muchas heridas. Entonces, bueno, es que no me parece una opción. ¿Sabes lo que tú leías ahora que escribí el otro día? A mí criar con respeto no entiendo que se hable de moda, ni de opción, ni de cosa moderna. Estamos hablando de que por primera vez en la historia quizás tomamos conciencia de que los niños son personas que viven en esta sociedad. No son sociedad de mañana, son sociedad hoy como niños y tienen que tener su cachito y su voz y su escucha, ¿no? Y su participación. Y nos quedaríamos asombrados. Yo siempre digo que de ellos aprendo más de lo que les enseño, pero mucho, mucho más. Y a más atento estés, más te enseña. Así que bueno. Así que bueno, creo que es una labor muy bonita. No sé, bueno, la labor llegó a mí, ¿sabes? No es algo que yo pensara ni decidiera. No hay labor estratégica, no hay objetivos a corto, medio, largo. Nunca hubo un plan económico, no, o sea, no sé cómo decirte, no he llevado adelante este emprendimiento con ninguno de los ítems que te dices que tienes que emprender. Ha sido a pecho y apasionadamente, porque a mí se me reveló algo ahí que ya no puedo dejar de mirar. Y esta es mi manera de hacerlo. Vocación, Carol, mucha vocación, una reflexión preciosa. La verdad es que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos tenemos que despedir. Gracias por enseñarnos la figura de la doula y el camino para una maternidad más consciente. Nosotras volveremos en Mamá, lo haremos con historias reales como la vuestra, como la de Carol, como la nuestra. Hasta entonces, cuídense.